Muy buenos días. Bueno, esto es un gustazo, tantísima gente poco madrugadora, que hemos empezado a las 10. Pero bueno, ahora viene la segunda parte que, como dicen en sevillanas, es la más interesante, aunque la primera parte ha estado muy bien. Bueno, creo que se va a quedar grabado por si queréis retomar las ponencias del principio. Me presento, soy Paloma García López, soy la fundadora de Circular Project y pertenezco a un consorcio europeo, CircoAx by Circular Innovoster, que estamos impulsando la economía circular aplicada a la industria textil. ¿Vale? En la primera parte de esta mañana hemos visto cómo iniciativas como la nuestra, que hemos seleccionado a 30 proyectos europeos, pues están haciendo lo mismo en otros 3 consorcios más financiados con fondos COSME, y juntos hemos conseguido unir a 120 proyectos europeos, que va a generar un catálogo, ¿vale? Por si queréis seguirlo en la página Next Textile Generation. También nos ha hablado Pablo Díaz del proyecto que están impulsando también alrededor de la economía circular, Circutex. Muy interesante seguir la pista, porque eso nace y crece desde aquí mismo, desde la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, ahora vamos a hablar de algo muy interesante, de lo que todos hemos oído hablar, pero muchas veces no sabemos cómo situar ni de qué se trata cuando hablamos de cadena de custodia o de ciclo de vida. ¿Qué significa eso, ¿no? Y cómo se traslada y cómo de útil es para la industria textil para ir haciendo esa transformación. Decía yo esta mañana que vivimos un momento sin precedentes a nivel social, a nivel económico. Tenemos ahí los objetivos de desarrollo sostenible que nos han puesto esa meta del 2030, que está resultando muy complejo llegar a su cumplimiento por todo lo que conlleva la transformación industrial, ¿no? Y en el caso del textil, vosotros mismos lo podéis ver personalmente, lo complicado que va a ser darle la vuelta a una industria basada en un modelo productivo y un modelo social bastante contaminante y bastante irregular, ¿no? Todo está externalizado. Por eso la importancia de todo lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Cómo tener esas garantías de que se están haciendo las cosas bien. Y para empezar, vamos a empezar con un valenciano, Pedro Olazábal, y su proyecto Hands on Impact. Pedro es, aparte de un colaborador asiduo conmigo, es cofundador de Hands on Impact, que acompaña a las empresas en el camino a la sostenibilidad y el impacto. Aplica la gestión eficiente y eficaz a la medición de lo que realmente importa, nuestros impactos en la sociedad y el medio ambiente. Su obsesión consiste en encontrar el equilibrio entre las esferas económicas, sociales y ambientales de las organizaciones, es decir, el triple balance del que seguramente hayáis oído hablar, y hoy le vais a poner cara con Pedro. Ha realizado proyectos de análisis de ciclo de vida y economía circular en diferentes sectores como la moda, plásticos, alimentación, construcción, residuos, etc. Y desde el 2017 es partner del OpenLCA en España, que es un software de análisis de ciclo de vida open source. Como veréis, interesantísimo. Así que, Pedro, todo tuyo. Vale, ¿se me oye bien? Pues nada, muchas gracias, Paloma, que llevamos ya muchos años colaborando y siempre encantado de venir a los fregados que organizas. Nosotros en Hands on Impact lo que hacemos en las empresas es ayudarles a ser más sostenibles y a tener impacto positivo, ¿no? Y eso viene hay diferentes sectores en los que trabajamos. Uno es el sector textil, y en realidad la estrategia casi siempre en modo abstracto es similar. Luego, evidentemente, para cada empresa es diferente, ¿no? Pero la primera fase siempre es identificar cuáles son los retos sociales y ambientales que tiene esa empresa, que tiene que ver con su sector, con su tamaño, con los países en los que opera, y a partir de ahí
ver cómo posicionarse para un futuro más sostenible, ¿no? Y entonces miramos también pues, qué regulación le afecta actualmente, pero qué regulación venidera le va a afectar, ¿no? Ahí tenemos Europa que siempre va lanzando señuelos de esto va a venir. También miramos qué están haciendo los competidores, miramos qué están pensando sus clientes en relación a la sostenibilidad y el impacto, qué están pidiendo los inversores institucionales sobre todo, aunque también los inversores pequeños, para a partir de ahí hacer una hoja de ruta donde se quiere posicionar en 3-5 años, igual que hace una hoja de ruta un plan estratégico económico-financiero, pues es un plan estratégico de sostenibilidad e impacto, ¿no? Y en todos los sectores, al final, aunque son diferentes, pues vienen cuestiones que pueden ser consumo de agua, cambio climático, cuestiones de derechos humanos en la cadena de suministro, cuestiones de regulación, cuestiones de generación de residuos, cuestiones de brecha de género. Dependiendo del sector y de dónde se sitúe en la cadena de valor será diferente, ¿no? En el sector textil, de hecho, es muy diferente si eres un fabricante de materia prima que si eres una marca, ¿no? Porque no tienes tanta responsabilidad en la cadena de suministro en un caso o en otro. Si eres una marca, tienes toda la cadena de valor. Si eres solo la materia prima, tendrás un scope, un alcance muy diferente, ¿no? Y en el ciclo de vida, al final, que voy a hablar solo brevemente de diferentes opciones, como veis ahí, el ciclo de vida de una prenda o de cualquier material textil, aunque difiere, digamos que se puede asimilar así, ¿no? Hay una materia prima que o bien se cultiva o bien se fabrica de forma sintética, ¿no? Puede ser sintético o orgánico. A partir de ahí se genera un hilo. De ese hilo se hace un tejido, luego se hace la prenda. Hay determinados transportes intermedios, pero habría un transporte final a la tienda, luego se usa la prenda y al final va al fin de vida, ¿no? Y un poco dentro de todo este ciclo de vida, una de las cuestiones de los análisis que hemos hecho nosotros, pero también de la literatura científica que siempre analizamos previamente antes de hacer un análisis, hay como algunas conclusiones muy claras, ¿no? La principal, siempre solemos hablar del transporte, pero en el sector textil el transporte no es tan relevante. Lo más relevante son los materiales, ¿no? O sea, lo más relevante es hasta tejido. Materia prima, hilo y tejido, ahí se van la mayoría de impactos ambientales. Y luego una cosa también muy contraintuitiva es en el uso. Lo que pasa es que el uso depende mucho de los escenarios. Pero en el uso, ¿por qué en el uso hay algún impacto? Bueno, porque cuando la lavas utilizas energía, ¿no? Entonces, dependiendo cómo laves, puede que incluso la fase de uso sea más importante que el resto de fases, ¿no? Esto es si lavas en caliente, ¿no? En realidad, si lavas en frío, esto cambia ya totalmente. Lavar en frío ya hace que la lavadora se consuma muy poco. De hecho, seguro que conocéis bien toda esta discusión que había. Vamos a tener que poner siempre la lavadora por la noche. Y a todo el mundo siempre le decía, ponla en frío y ponla cuando quieras, ¿no? Pues si la pones en frío, la lavadora casi no consume, ¿no? Evidentemente es mejor ponerla cuando el precio sea más barato y además cuando haya más renovables, ¿no? Para que el consumo tenga menos impacto. Pero si consumes, si pones la lavadora en frío, el consumo de la lavadora es muy pequeño y entonces nos quedaríamos sobre todo en lo más relevante, materia prima, hilo y tejido. Y luego el fin de vida depende del impacto ambiental. Evidentemente, si acaba en vertedero, pues es elevado, ¿no? Y lo que está ocurriendo realmente, aunque hay diferentes estimaciones, es que casi todo acaba en vertedero, ¿no? Hay gente que dice que se reutiliza el 2%, otros hablan del 6%. Bueno, como mucho en un escenario optimista, igual puedes llegar al 10%, ¿no? Y eso es un poco lo que vemos, ¿no? Entonces, siempre que pensamos luego en cómo podemos optimizar el ciclo de vida, como ya hemos visto que lo importante es el material, ¿no? Tejido, hilo, y el uso. Solo hay que recomendar lavar en frío y tener renovables. Lo que siempre hablamos es, hay dos opciones. Tres opciones. Una, elegir materiales de bajo impacto, ¿no? Y ahora voy a hablar también un poco de ello. Otra opción es materiales reciclados y la otra, la mejor, es upcycling. Es directamente que no haya que reciclar. Es una prenda ya utilizada que se le hace una actualización, ¿no? Que hay muchas empresas, Paloma conoce un montón, ¿no? Ahora me viene a la cabeza en Valencia Upcycling, que hacen esto porque entonces ya te estás quitando toda esa fase. Es una prenda que ya está producida, lo que hay que hacerle es hacerle una actualización para que parezca nueva y te has quitado todo ese impacto. La siguiente buena opción es el reciclaje.
el reciclaje es peor que el upcycling porque ese desecho hay que tratarlo y volver a convertirlo en hilo, ¿no? Pero es mejor que la materia virgen. Y dentro de materia virgen siempre se habla de que es mejor orgánico, eso está en el imaginario, pero no tiene por qué ser así. Esto es muy típico pensar siempre que lo orgánico es mejor que lo sintético, y antes Pablo estaba hablando un poco también de esto de las mezclas y problemas. Cuando hablamos de economía circular, los que ya llevamos más tiempo, siempre nos gusta hablar de que hay hay una biosfera y una tecnosfera, por así decirlo, ¿no? Y que lo importante es que pues, lo que sea orgánico, pues que siga en ese ciclo de la biosfera, pues es orgánico y luego se podrá compostar o lo que sea, ¿no? Pero que se mantiene en ese ciclo, pero que también hay materiales que son técnicos sintéticos que lo importante es mantenerlos en la tecnosfera, es decir, que cuando acabe su fin de vida se puede utilizar para otra cosa, ¿no? Y así mantenemos los ciclos. Esto es lo realmente relevante y no tanto el que sea orgánico versus sintético. Además hay que tener en cuenta que hay para determinados usos que el orgánico no nos vale. O sea, si queremos algo impermeable, pues el algodón no te vale y necesitas algo impermeable, ¿no? Entonces, más que demonizar lo sintético, que evidentemente hay sintéticos que sí, que son tóxicos, que son problemáticos y que debemos dejar de utilizar, pero para eso también está la legislación europea, lo que debemos tener en cuenta es que lo importante es cerrar los círculos, ¿no? Cerrar el círculo orgánico o el ciclo técnico. Y esto es un poco, yo hasta aquí es lo que quería llegar, porque como somos varios, ¿no? Explicar, bueno, cuáles son un poco los retos, cuál es el ciclo de vida completo y dónde están un poco los puntos calientes y soluciones, ¿no? Por encima. Muchísimas gracias, Pedro. Muy bien, muy clarito explicado para situar el tema. Y vamos a pasar a presentaros a Hilaturas Arnau, que ellos presentaron un proyecto a Circoax, del cual nos van a hablar ahora, pero también nos van a hablar de toda su trayectoria. Tenemos con nosotros a Francesc Solà Ortigosa y a Joan Santamaría. Joan Santamaría es el director general de Hilaturas Arnau y director de desarrollo de negocio en Hilaturas Arnau. Asimismo, es socio fundador de Brief Fashion SL. Y Francesc Solà es consultor y formador en comercio exterior, diplomado en Derecho y especialista en internacionalización de empresas. Bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por querernos acompañar hoy y transmitirnos toda vuestra experiencia de todos estos años. Francesc. Muchas gracias, Paloma, por la oportunidad. Un placer también para nosotros estar aquí, viniendo esta mañana corriendo desde Barcelona. Bueno, deciros que aprovechando la presentación de Pedro, nosotros somos una empresa de hilatura, fabricantes de hilo desde 1947. Sí que lo que hemos hecho ha sido una spin-off hace poco, relativamente hace un año y medio, con la ilusión de acceder al cliente directo por parte de una empresa de fabricación donde somos bastante invisibles dentro de todo el proceso productivo, y estaríamos ahí en esa parte del reciclado, el reciclado de una prenda para convertirla en hilo, intentando minimizar ahí el impacto que tiene en la sociedad. Os paso la palabra un poco a Joan para hablaros de la empresa Hilaturas Arnau, donde tenemos nuestro ADN ya, el hecho de reciclar, ¿no? En nuestro ADN, y cómo eso lo hemos trasladado o queremos trasladarlo hacia un proyecto que también os daré 5 puntualizaciones sobre el que nos lleva a cabo el que tenemos con Circoax. Hola, muchas gracias, soy Joan Santamaría y voy a intentar resumiros un poco lo que hacemos en Hilaturas Arnau, ¿vale? Hilaturas Arnau, como he dicho a Francesc, empezó en 1947, estamos en la tercera generación y empezamos con la vocación de reciclar la puncha de la lana, que es un residuo que se caía de la lana al peinado, ¿vale? Cuando se peinaba la lana para hacer pues, prendas de alto valor añadido, prendas muy más finas, pues había un residuo que es el que contenía pues, todo el vegetal de las ovejas, y la puncha era la materia corta que se caía al peinar la lana. Entonces nuestro tipo de hilatura se hizo para poder reciclar ya, en esa época no se llamaba reciclado, pero era para
aprovechar todo este residuo de la lana de la oveja, ¿vale? Con este residuo pues se hacían hilos gruesos para hacer pues chaquetas, abrigos, bufandas, mantas, etcétera, etcétera, ¿vale? El residuo normalmente era de lanas de ovejas pues de la península ibérica, mayoritariamente pues de Castilla, zona de Extremadura, etcétera. Y así estuvimos muchos años trabajando pues para marcas como, que algunos igual los más jóvenes no las conocéis, pero en esa época pues estaba Burberry, todavía creo que existe, estaba Lacoste, estaba Marité, François Girbaud, todas estas marcas pues hacían un tipo de prendas de lana y eran nuestros clientes, pero estamos hablando del siglo pasado, siglo XX. A partir del siglo XX estas empresas se deslocalizaron, se fueron, pues Burberry Barcelona pues fue absorbida por Burberry London y se fue, pues se deslocalizó y la montaron en Asia. Entonces ya todo el hilo que hacíamos nosotros se dejó de hacer en España, las bufandas también se dejaron de hacer en España, los abrigos también, y ya se empezaron a hacer pues en Asia, etc. Bueno, entonces para sobrevivir a este cierre o deslocalización de estas empresas de la península ibérica, lo que hicimos fue ir a llamar a la puerta pues a dos multinacionales españolas que estaban empezando a lo que son ahora, en aquella época empezaban, ¿vale? Una es Mango y otra es Inditex. Inditex pues con todas sus marcas, pues, Stradivarius, Massimo Dutti, Bershka, Zara, etc. Con ellos estuvimos viviendo pues 15 años más o menos. Ellos también hacían pues con este tipo de hilo que hacíamos del reciclado de la puncha, más empezamos ya a hacer reciclado del preconsumo de la lana, pues ellos hacían, pues, se hacían unos tejidos que se hacían aquí y luego se confeccionaba en Marruecos y los abrigos luego se repartían en todas las tiendas de todo el mundo de estas tiendas. Y así estuvimos pues hasta 2012 más o menos, que ya estas empresas también empezaron ya, primero compraban ya hilo fuera, luego ya empezaron a comprar tejido y actualmente están comprando ya las prendas hechas en Bangladesh o en Vietnam o en otros países pues lejanos. Para ellos la compra cercana sería Turquía. Para ellos pues, sería pues lo que hacían en España, pues ahora lo hacen en Turquía. Sí que hacen algo todavía, muy residual, pero ya no daba para vivir de ello. Entonces lo que hicimos fue, pues un poco para sobrevivir, entre comillas, fue empezar a reciclar lo que son los chalecos salvavidas. Los chalecos antibalas. Salvavidas no, antibalas, perdonad. ¿Que también salvan vidas? Sí, también salvan vidas, sí. Pues los chalecos antibalas tienen una vida útil y una fecha de caducidad y entonces pues evidentemente son reciclables y la fibra que hay dentro, los tejidos que hay interiormente están hechos con una fibra que se llama Kevlar. Kevlar es una marca registrada de DuPont, el nombre genérico es pararamida. Pues esta fibra, que es técnica, que es un derivado sintético de la poliamida y que lo que tiene es una alta tenacidad que lo hace pues anticorte, pues también es ignífugo, tiene una serie de propiedades técnicas muy buenas, pues todo esto triturado junto con el desperdicio preconsumo, pues todo el desperdicio de tejidos y de hilatura de esta fibra, pues empezamos a reciclarlo, no fue fácil, el proceso es similar pero no es el mismo y bueno, empezamos a hacer este tipo de hilo para darle otra vida a este desperdicio. Esta vida pues pueden ser pues desde guantes de protección para industria anticorte, para asientos de trenes y aviones que tienen unas propiedades ignífugas y anticorte, pues para teleras de la industria que entran en los hornos, para la temperatura. Bueno, cosas que a lo mejor no vemos diariamente, pero que existen y que tienen que ser utilizados con este tipo de fibras. Esto nos dio pues una vida diferente, evidentemente dejamos el mundo de la moda, entramos en el mundo técnico, los clientes cambiaron, el sistema de producción cambió, bueno, entramos en otra dimensión y luego empezamos ya a mezclarlo con otras fibras, como puede ser el Preox. El Preox es un acrílico oxidado, es una de las fibras más ignífugas que hay en el mercado
y nosotros lo reciclamos y lo mezclamos con otras fibras técnicas para inifugar más todavía nuestros hilos. A partir de aquí, pues lo que ha dicho Francesc es que... En nuestra voluntad de volver a los orígenes, sí, de no perder sí, nuestro vínculo con la confección, correcto, aparece Brefashion, una marca donde hemos querido vender productos textiles a través del canal online, produciendo estas prendas con algunos de nuestros hilos. Hemos identificado fibras de un alto valor, tanto ecológico como de propiedades para el cuerpo humano, que mezcladas con otras fibras pues pueden tener todo su sentido. Aquí os paso algunas de ellas para que las veáis, como puede ser, si alguien lo ha escuchado, el rami, el bambú, la menta o la piña o el capoc. Tiene muy buenas propiedades. Y en este caso, bueno, pues queriendo aprovechar todavía la existencia de pastores en nuestro territorio, queremos poner en valor esta proximidad, darles visibilidad y aprovechar lo que ahora mismo se considera como un residuo, que es la lana. O sea, en muchas partes de España no saben qué hacer con ella porque no hay salida en la confección. Pues nosotros queremos poner en valor esto, mezclar esta lana con otras fibras y hacer prendas de proximidad. Ponemos en valor lo que es la producción local, la producción que aún existe, aunque cada vez somos menos, sobre todo en la provincia de Barcelona, de industria textil tradicional. Cada día nos sorprende la noticia de que alguno de los colegas cierra su empresa y tenemos que buscarnos la vida en tintoreros, en empresas de tinturería, de acabado, o empresa de, bueno, pues alguno de nuestros partners, pues buscar otras opciones. Y poniendo esto en valor, hemos decidido pues aprovechar la ayuda de Circoax para bueno, pues, cerrar este proyecto y continuar en ello. Deciros que todavía hay esperanza. En el tema de la moda, que no todo es negativo, sobre todo que estamos en varios proyectos subvencionados, algunos no, en Europa, pues para aprovechar los restos de las prendas postconsumo, triturarlos y hacer un nuevo hilo, unas nuevas prendas con este postconsumo. Estamos ahora pues con un tema con la Agencia de Residuos de Cataluña, pues para aprovechar unas prendas de lana. Estamos con una empresa danesa también para reciclar sus prendas en Dinamarca y dárselas a sus empresas de fabricación de allí para que hagan prendas nuevas. Hay proyectos que están saliendo para hacer esto. En Cataluña hay un pacto por la moda circular que incluye a muchos industriales y dentro del cual está Mango, lo cual también nos da esperanza. Si Mango está dentro de este pacto, pues este pacto es porque la ley del 2025 que va a entrar en vigor dice que los industriales deberán hacerse cargo de los residuos textiles que generen. Entonces, a partir de aquí se nos abre una puerta para poder empezar a hacer pues, el reciclado postconsumo, que no será fácil por el tema de costes, pero que ahí está. Y lo más importante es que consumidores como vosotros, pues que estén dispuestos a pagar por un producto reciclado un poco más de lo que es una prenda habitual. Y si eso lo tenéis claro y estáis concienciados, pues es un poco la pervivencia de empresas como la nuestra. Y hasta aquí nuestro ejemplo. Muchísimas gracias, Francesc, Joan. Increíble la reinvención y el trabajo que estáis haciendo y muy orgullosos de teneros dentro de Circoax. Luego vamos a tener ocasión, cuando acaben los paneles, de un turno de preguntas y de diálogo con todos vosotros. Así que esperaros hasta el final y luego dialogamos todos de lo que es la industria textil, también de vuestras inquietudes. Vamos a pasar
a Ana Belén Noriega, que también llevamos colaborando desde hace muchos años. Ana Belén es ingeniera forestal por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en dirección de proyectos. Desde el 2016 ocupa la Secretaría General de PFC España, asociación que trabaja para la promoción de la gestión forestal sostenible y el posicionamiento en los mercados de todo tipo de productos de origen forestal, madereros y no madereros, incluyendo la construcción, la moda o los productos alimentarios silvestres. Y os preguntaréis, ¿qué hace un proyecto forestal en un encuentro del textil? Pues tiene todo el sentido, porque tienen una iniciativa que es Fashion Change Forest Stay, y ella nos lo va a explicar muy bien ahora. Bienvenida, Ana Belén. Muchas gracias, Paloma, por invitarnos a estar en esta jornada. Estamos encantados de participar. Y sí, somos los raros, somos los que vamos a hablar de bosques cuando estamos hablando de moda. Pues os voy a contar por qué. Estamos con esta iniciativa, como nos presentamos la iniciativa Fashion Change Forest Stay. La moda cambia, pero los bosques permanecen. Y os contamos por qué vamos a hablar. ¿Cuál es la relación entre bosques y moda? Cuando pensamos en bosques, pensamos en el bienestar de nuestra salud, en el agua que nos proporcionan, en los suelos que sujetan estos bosques para que no venga toda la tierra, se nos caiga cuando llueve, en la biodiversidad, en la bioeconomía, donde hay productos que vienen de estos bosques, pero también es empleo rural. Los bosques significan muchas cosas para nosotros, como ciudadanos, como habitantes de este planeta. En la industria de la moda, otra vez lo tengo que decir, que yo lo siento, pero siempre se dice que es la más contaminante, con el 10% de emisiones de gases de efecto invernadero, y los bosques son sumideros de carbono, ayudan a mitigar el cambio climático. Un árbol absorbe en torno a 150 kilogramos de CO2 por año, por tanto, tenemos una buena relación, una relación sinérgica que podemos tener con la industria de la moda. Veamos cómo. Los bosques son fuentes de materias primas. Tenemos fibras celulósicas de un árbol, las partículas que tiene el tronco de ese árbol o todas sus partículas están hechas de celulosa. Es como se construye, son los pequeños ladrillitos que construirían un árbol. Tencel, viscosa, modal, son tejidos que vienen de los árboles. Si dais la vuelta a las etiquetas de muchas de vuestras camisetas, jerseys, etcétera, etcétera, veréis que encontráis estos nombres: tencel, viscosa, modal, liocel, etcétera, etcétera. Pero también en la industria de la moda están las tiendas donde la madera, pues mirad esta sala, si tenemos madera, muchísima, ¿verdad? Pero tenemos que procurar que esta madera venga de unos bosques que están gestionados de manera sostenible. Esa es nuestra misión. También tenemos el papel y el cartón para esas bolsas que nos llevamos, para esos embalajes, etcétera, etcétera. Entonces nosotros cuidamos de que eso pase así, ¿de acuerdo? Ayudamos a la industria de moda, ¿por qué? Porque los bosques, por ejemplo, a día de hoy, los bosques certificados PFC en todo el mundo absorben 315 millones de toneladas de CO2 cada año, lo que equivale aproximadamente a un 30% de las emisiones anuales de la industria de la moda. Bueno, vamos a compararlo, ahí tenéis unas cifras, ¿de acuerdo? ¿Quiénes somos? Pues somos una organización global sin ánimo de lucro y fomentamos la sostenibilidad forestal, la economía circular a través de la trazabilidad y el consumo responsable de los productos que vienen de los bosques. Queremos que los bosques estén bien cuidados y que cualquier producto que salga de esos bosques se pueda trazar a través de una cadena de custodia hasta consumidor final. Esta mesa, este cuaderno que tengo yo aquí, sí, o este lápiz, este boli que tengo aquí, si tiene una marca PFC, iríamos atrás en su cadena de producción y llegaríamos a un bosque certificado, por tanto, un bosque bien cuidado. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante. Promovemos la gestión forestal sostenible, es lo que nosotros queremos, promover esa gestión forestal sostenible, la que nos da oxígeno, lo que nos da agua. ¿Cómo se ha creado esto? Bueno, esta es una organización, como decía, sin ánimo de lucro y nosotros es una estructura de abajo arriba. Esta organización nace en el corazón del monte. Son los silvicultores los que deciden hablar con la sociedad y contarle cómo, a través de las buenas prácticas, se pueden dar bienes y servicios a la sociedad y conseguir que esos bosques permanezcan igual o mejor que nos los hemos encontrado. Ese es el fin.
ese enfoque de abajo arriba. Y en ese enfoque de abajo arriba de justificar, de decir cómo se hace bien esa gestión, nos encontramos con procesos que vienen de arriba abajo. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son de Naciones Unidas. Naciones Unidas agrupa en 17 objetivos para 2030 cómo hacer para parar este avance, para detener cambio climático, que el planeta sea un planeta sostenible. ¿De acuerdo? Entonces, entre todos estos 17 objetivos, tenemos varios que tienen que ver con los bosques, muchos de ellos salud y vitalidad. Imaginaos dar un paseo por el bosque cuando estás muy cargado. Igualdad de género a través de los requisitos PEF, tanto en los bosques como en las cadenas de custodia, trabajo decente. Una empresa que esté produciendo este cuaderno, por ejemplo, aquí o donde lo produzca, tiene que justificar que sus trabajadores están cubiertos por los 8 convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo. Eso es muy importante cuando hablamos de una producción deslocalizada en un mundo globalizado, ¿de acuerdo? Y hablamos sudeste asiático, hablamos de otras zonas ciertamente con conflictos en este sentido. Eso es muy importante, está cubierto. Ciudades que sean más vivibles, que tengan más árboles, que tengan más cosas naturales, más bancos, zonas donde podamos estar, con edificios que se hagan con base madera, que tengan estructuras, que tengan elementos de madera. La confortabilidad, ¿os imagináis un gimnasio con el suelo de hormigón? ¿Os imagináis? O sea, un salto en un suelo de hormigón te puede dar algo. Pues eso es esa confortabilidad es lo que da el producto natural. Queremos que haya un consumo responsable, naturalmente, y hablamos de acción por el clima, cómo los bosques son sumideros, cómo conservamos la biodiversidad a través del 15 y el más importante de todos, el objetivo 17, que son las alianzas para conseguir estos objetivos. Si todos y cada uno de los que estamos en esta sala y los que todos no ponemos nuestro granito de arena en cómo compramos, en cómo nos comportamos cada día, en cómo nos comportamos con el planeta, esto no se consigue. Por muchas organizaciones que haya. Por lo tanto, objetivo 17 yo creo que es el más importante, que es alianzas para conseguirlo. Como os comentaba antes, tenemos la certificación de gestión forestal sostenible, bosque certificado, con un certificado PFC. Lo valida cada año, un auditor va y dice, efectivamente usted está cumpliendo los principios de sostenibilidad que requiere el sistema PEF. Y luego salimos con el producto a los mercados. Al salir al mercado tenemos una norma global, se puede hacer, el tejido puede venir de aquí, la celulosa puede venir de aquí, pasar a Francia, donde harán otro proceso y irán poco a poco hasta llegar la prenda a nosotros. Por lo tanto, es una norma global que va cumpliendo cada una de las empresas que van haciendo la transformación del tejido o de la hilatura, etcétera, etcétera. Empresas todas ellas certificadas en cadena de custodia, pues es una cadena de custodia entre todos. Ahí lo tenemos, desde el bosque, la pasta, la fibra, el hilo, el tejido, la confección y la prenda. Y de ahí el reciclado otra vez. Importantísimo el reciclado. Sabéis que ahora las ciudades, los bosques nos dan materias primas, pero ahora las ciudades son las que están aprovisionando de nuevas materias, que ya están ahí y son las que podemos volver a utilizar. Por lo tanto, hay que tener ese equilibrio entre fibra virgen, que viene de los bosques, o como el reciclado mezclado, como decía antes Pedro, con fibras y con elementos técnicos. Como os decía, eliminamos riesgos. Una fábrica o una empresa, ¿por qué quiere utilizar tener una cadena de custodia y utilizar productos certificados PEF? Porque se garantiza la transparencia en esa cadena de suministro, porque elimina riesgos. Puede ser que esté comprando algo que no pretende que esté mal, pero resulta que esté comprando algo que venga de una deforestación. Para evitar eso, necesita que se lo den su proveedor, se lo dé con certificado PFC. Esa es la garantía que tienen las empresas. La reputación de una empresa ahora mismo es de los valores más importantes que tiene. No ya que haga bien las cosas, que produzca cosas buenas, sino además la reputación. Es muy importante que las empresas se aseguren que no pueden tener un fallo en este sentido. En cuanto a la Estrategia Europea 2030, habla sobre objetivos textiles sostenibles y circulares. De alargar la vida útil con un porcentaje mínimo de fibras recicladas, con pasaportes digitales, como comentabas antes, Joan, la responsabilidad ampliada del productor, el control de los microplásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros venimos con un producto que es natural, estaríamos en esa biosfera que comentaba antes Pablo.
Los tejidos naturales son ecológicos, renovables y reciclables, los que vienen de árbol. Tienen etiquetado con garantía de sostenibilidad de origen sostenible, permiten un modelo circular para alargar la vida útil de las prendas y es una alternativa sostenible para la mitigación del cambio climático. Por ejemplo, en la producción de tejidos de origen forestal consumen 1/3 de la energía y 60 veces menos de agua que la misma producción de algodón. Por eso, muchas empresas están ahora utilizando tejidos de origen celulósico forestal, por esos ahorros en sus objetivos de minimizar impactos. Pero hay que tener cuidado de dónde vienen. Ojo, hay que tener cuidado de dónde vienen esas fibras. Por eso pasamos de un modelo lineal a un modelo circular, que es lo que queremos nosotros que pase con este tipo de materias primas. Aquí os pongo un ejemplo de una empresa que es Textil Santanderina, está en Cabezón de la Sal, tiene muchísimas certificaciones, entre otras veis ahí que tiene la PFC, que es la que os estoy comentando yo ahora, y nosotros también tenemos colaboración y tenemos contacto y sinergias con Oecotest, con GOTS, con Textile Exchange, que son otras certificaciones donde nos juntamos con ellos para hacer cosas de manera sinérgica y no marear a quien tiene que aplicar estos certificados. Empresas como Ternua está utilizando ya tejidos de Tencel certificado PFC, o Fabio Molinas con nuevas aplicaciones con residuos de tapones de corcho, otro tipo de materia prima que procede de los bosques. Sabéis que el corcho es la corteza del alcornoque que se extrae cada 10-12 años y con esa corteza del alcornoque se hace tapón, pero también con los residuos se pueden hacer, o residuos o con partes que no se utilizan, se pueden hacer otras aplicaciones o con tapón reciclado. También tenemos la bioimpresión 3D con celulosa como tecnología nueva. También tenemos Renewcell, que están haciendo el residuo post-consumo de prendas y procesos productivos. También Infinite Fiber, también con Infina, con residuos de celulosa. La urea reacciona con la celulosa y se pueden crear nuevos hilos. Bueno, de esto sabéis, lo que sabéis de hilos y todo lo demás sois vosotros, que os tengo aquí a mi derecha. Y luego también, por ejemplo, el Refibra de Lenzing son residuos de algodón con fibra celulósica, mezclan. ¿Para qué? Para conseguir qué tipo de textura quiero, qué tipo de tejido quiero, qué prestaciones quiero. Os fijaos qué curioso, las fibras celulósicas sirven para materiales también técnicos. Por ejemplo, un ejemplo que es muy bueno y muy gráfico es los equipamientos que llevan los bomberos forestales, que son ignífugos y demás, están hechos con materiales de esto, con Tencel y con materiales de origen forestal. Es buenísimo ese ciclo, les permite luego protegerse para proteger a los bosques. Estamos intentando cerrar eso y que esos monos sean monos certificados y lleguen hasta los bomberos con ese certificado, esa garantía de origen sostenible. También tenemos el Alotex, por ejemplo, que son residuos textiles con celulosa, con algodón también, etcétera, etcétera. También en el etiquetado y en el embalaje, por ejemplo, estamos trabajando con etiquetas. Si veis una bolsa por debajo, una bolsa de Inditex, por ejemplo, posiblemente lleve un sellito que ponga PFC. Ese sellito quiere decir que esa bolsa proviene de origen sostenible. O sea, quiere decir, hay mucho más allá que el propio tejido, hay todo un universo de mejoras que podemos hacer todos y cada uno de nosotros y las empresas, naturalmente, que son las tractoras de todo esto y las marcas, que pueden ayudar a que esto lo logremos entre todos. Así que hay que actuar por ello. Como ese objetivo 17 que os decía, nos unimos con otros, por ejemplo, con la Madrid Mercedes Fashion Week, con nuestra embajadora también, nuestra hada madrina es Paloma, y nuestra embajadora en Fashion Change Forest Stay es María Lafuente, la diseñadora, que en sus desfiles cada año lleva tejido nuestro. Bueno. Y esto es PEF comprometido con la moda sostenible. También hemos hecho iniciativas con Naciones Unidas en Forest for Fashion, seguimos trabajando con ellos y bueno, os insisto, alianzas entre todos, estamos a vuestra disposición, somos pfc.es, nos encontráis y cogemos el teléfono, o sea que cuando queráis, a vuestra disposición. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los cuatro. De lo que se trataba en esta mesa también era ir al origen, que entendamos todos lo importante que es saber toda esa cadena, todo ese ciclo de vida, toda esa trazabilidad, que cualquier producto que nos llevemos a nuestra casa, en este caso la ropa,
tienen que ser capaces de comentarnos cualquier camiseta, cualquier falda que compremos en cualquier establecimiento, preguntándoles, tienen que ser capaces de darnos toda la información. Ahora mismo eso no es posible porque esa transparencia y esa trazabilidad que demandamos para el sector textil aún es muy opaca y aún se necesitan iniciativas y aún se necesita trabajar para ello. Aquí tenemos 4 ejemplos de gente que está trabajando por realmente esa transparencia y demostrar esa trazabilidad, así que enhorabuena a los 4 y vamos a dar paso a la siguiente mesa. Luego, como os digo, no os vayáis muy lejos porque abriremos un turno de preguntas y de conversación un ratito final, ¿vale? Como os comentaba, es muy importante tener en cuenta cómo se ha teñido nuestra ropa. Esos colores con los que vestimos tradicionalmente han utilizado mucha agua y han utilizado materias muy tóxicas. Se está trabajando muchísimo para que esto evolucione y vamos a pasar a la siguiente mesa, en la que vamos a empezar conectando con una tintorera, maestra de tintoreras, con un gran recorrido a sus espaldas, que ha editado muchísimos libros, ha sido también profesora aquí en la Politécnica. Ana Roquero Caparrós nos va a hablar de técnicas tradicionales en tintorería. Ella es maestra tintorera, investigadora en técnicas textiles. Se ha especializado desde el 75 en el estudio de tintes históricos y en la investigación etnobotánica y etnográfica sobre técnicas tradicionales de tintorería en América Latina, Norte de África, Cuenca del Mediterráneo. Ha publicado regularmente libros y artículos y realizado exposiciones sobre este tema. Colabora entre otras instituciones, con el Instituto de Patrimonio Cultural de España, con el Museo de América, con la Real Fábrica de Tapices, el Real Jardín Botánico, Fomento de Cultura Banamés en México y el Museo Británico de Londres. Como veis, tiene un recorrido imprescindible para todo el que se quiera dedicar a estos temas. Estaba muy preocupada porque todos estos temas de conexión no son su fuerte, pero está ahí con ella un alumno mío, Roger, de la Universidad de Nueva York. Bienvenidos a los dos, se os ve muy guapos. Vamos a dar comienzo. Ana, muchísimas gracias por tu generosidad y por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. ¿Nos pueden escuchar bien? Os escuchamos perfectamente, la conexión es perfecta, así que adelante. The floor is yours. Bueno, a mí, resumiendo en poquito tiempo, porque supongo que si no, no es el momento de alargarme, creo que es importantísimo lo que siempre digo. Me dedico a la investigación sobre tintes naturales y precisamente por eso me doy cuenta de que tinte natural no es necesariamente sinónimo ni de sostenible ni de ecológico. Entonces, a partir de eso, no es un rechazo en absoluto. Solamente lo que tenemos que saber es cómo manejar este mundo y cómo saber de verdad que tiñendo con plantas y con algunos animales podemos mantener la naturaleza intacta, porque lo que no es de recibo es decir, salgo al campo y recolecto. Esto es verdaderamente peligroso para la ecología y para la sostenibilidad. Y si os parece, tengo una pequeñita presentación que con la ayuda de Roger vamos a mostrar, donde, bueno, este planteamiento pues lo desarrollo con imágenes, ¿de acuerdo?
acá. ¿Pantalla completa o cómo es? Ok, vamos a ver. Y ahora aquí tenemos que... ¿Pero se puede compartir mitad y mitad o...? aquí puedes verlos. Ajá. Ajá. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí ¿Buena? se ve, Roger. Amplíala para en modo pantalla completa. Ok. Creo que se ve ahí atrás, ¿no? Ujú. Vamos a ver. Sí. No se ve aquí. Vamos a ver. Otra vez. Entonces. Roger, estabas bien. En la barra de abajo hay un iconito que es una pantalla y lo puedes poner, pero como lo estabais compartiendo estaba bien. Ok. Vamos a ver de nuevo. Acá. Cursos y conferencias. Presentaciones. Acá. Pero me sale así, porque no puedo. ¿No puedes dividir la pantalla en dos? Eso es lo que estoy tratando de hacer, pero no deja. Esta. Aquí vamos a ver. ¿Tiene presentación? Ok, estamos acá. Vamos a ver. No está compartiéndose en este momento, ¿verdad? No, ahora no, pero antes lo estabais compartiendo, simplemente lo tenéis que poner en pantalla completa. Vosotros seguramente dejéis de veros a vosotros mismos, ¿vale? Ok, entonces, para poder compartir nos vamos a dejar de ver nosotros. Ok. Entonces, vamos a hacer esta completa aquí y acá. Quiero traer esta, ponerla aquí y ahora, ok, ahora veamos. ¿Se ha compartido? Ok, pueden ver esta, Sí. ¿verdad? Y Pero, acá, ¿se ve pantalla completa? vamos a ver, aquí voy a apretar para hacer pantalla completa. Pero a ellos, el uso compartido está en pausa, tendrá que volver a la ventana para reanudarlo. Ok. No deja, creo que no está dejando pantalla completa. Cuando lo aprieto dice que se pone en pausa. Está, Vale, pues seguir así la presentación tal cual está, ¿vale? Ir avanzando a tal cual está, para no entretenernos mucho. Tal vez podemos hacerlo un poco más grande. No te preocupes, sí, seguid así como lo tenéis ahora. Ok. Ya, pero no funcionan entonces los... Porque... Sí, dice que no se puede. Aquí, pantalla completa. Bueno, y si lo hago así, luego ya hablamos. Bueno. Si lo vamos pasando así en grande... Sí, así irlo pasando porque se nos va pasando el tiempo y tenemos... Si ellos lo ven... Ellos lo ven así, en este momento lo están viendo así. Si lo pongo acá, lo dejan de ver. Ah, lo dejan de ver. Sí. Ah, anda. Ok. Cuando queráis. Ana, empieza tu presentación, por favor. Bueno, pues lo que sé es lo que hay, ¿no? Ok. Yo los puedo ir cambiando acá. No, ya voy yo. Ah, bueno. Dale. Pero lo que pasa es que así, bueno, pues las transiciones y todo no funcionan. No. Ah, ok. Vale. Bueno. No. Acá. A ver. Bueno, no, es que tampoco se ve entero. Déjame ver. Se ve media diapositiva. ¿Ahí? Menos. Más o menos, sí. Ahí. Ahí. Ok. Bueno. Venimos, como pueden ver en las imágenes, de sociedades donde la nobleza, los militares y el clero tenían el privilegio de lucir colores y donde la plebe pues se tenían que conformar con los tonos más bien pardos, ¿no? Incluso en el peor de los casos
En la extrema pobreza, pues ni eso, era el color de las ovejas o lo que se pudiera pillar y reciclar. Y entonces, este arte de teñir tan interesante y tan importante se perdió en un momento dado, pero se ha conservado gracias a comunidades muy pequeñitas, muy aisladas, que en su labor doméstica tiñen para su propio consumo. Entonces, ese conocimiento, que debería ser patrimonio inmaterial de la humanidad, pues ahí ha quedado para descubrirlo los etnobotánicos y los investigadores. Ahora, en este momento, esta es la imagen que damos en el planeta. Podemos vestir ropa de cualquier color, en cualquier cultura y en cualquier continente. Pero, ¿cómo se ha conseguido esto? Porque hasta en el peor de los escenarios, como puede ser un campo de refugiados en la actualidad, los niños tienen camisetas rojas, amarillas, verdes. ¿Cómo se ha conseguido esto? Pues fue muy importante, un gran descubrimiento, los tintes sintéticos. Este personaje, a los 18 años, descubrió un colorante que llamó malveína porque es el color malva, que además, claro, era un color importantísimo desde la antigüedad porque es el color de la púrpura. Y estos tintes que se pueden producir de forma muy barata, que son muy bonitos, que son estables, que son perfectos, pues los podemos comprar todos. Entonces, ¿pero qué pasa? Que son industrias contaminantes. Y entonces, queremos volver a usar tintes naturales, de acuerdo, totalmente. Sin embargo, tinte natural no es necesariamente sinónimo de actividad respetuosa con la naturaleza. Nuestra herencia tecnológica en tintorería, con un único ejemplo, que no sé si pueden ustedes leer en la pantalla, para teñir de color escarlata en el siglo XVIII, aparte de las horas y horas que llevaba y el trabajo exhaustivo extenuante para los obreros, es que había de todo, estaño, antimonio, había todo lo que eran posibles venenos y productos contaminantes. ¿Dónde iba a parar todo esto? Pues iba a parar al río. Entonces, para abastecer a la industria textil, que fue desde la antigüedad hasta la revolución industrial la única verdadera industria, era imprescindible cultivar, con súper mayúsculas, cultivar. En los tratados de agricultura árabes, por ejemplo, de Al-Ándalus, pues explican cómo había que cultivar la hierba pastel para el azul, la rubia para el rojo, la gualda para el amarillo, en la Edad Media lo mismo. Entonces, esto es algo que comprendieron divinamente todas las culturas a lo largo de la historia. Y es a lo que tenemos que intentar regresar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros, en un ámbito artesano, podemos hacer muchísimo, claro, y es fácil. Plantas cultivables, hay infinidad de plantas cultivables. Las podemos, incluso en un patio pequeño como es el de mi casa, podemos tener un montón de plantas con las que teñir. Frutos. Cualquier fruto sabemos que la cosecha es anual. Entonces, bueno, pues sabemos que las nueces cada año va a haber una cosecha nueva de nueces, o va a haber una cosecha nueva de algarrobas, o va a haber una cosecha nueva de achiote, de semillas. Y importantísimo y facilísimo, todos los productos de desecho doméstico, por ejemplo, cáscaras de granada, hojas de zanahoria, pieles de cebolla, en fin, residuos del té, del roibos, cortezas, por ejemplo, los que tengan cerca aserraderos o carpinterías, pues hay maderas que tiñen de maravilla. Bueno, pues recoger a lo mejor esos serrines puede ser un tinte extraordinario.
Y recomendable absolutamente el índigo y la cochinilla. Primero, porque son los tintes más demandados y más importantes históricamente. Azul, índigo. Rojo, escarlata, carmesí, cochinilla. El índigo se cultiva, la cochinilla se cría, es doméstica. Entonces, podemos tener una producción controlada de los dos tintes más importantes que han existido a lo largo de la historia. ¿Y qué es importante? Transmitir estos conocimientos, enseñar. Apreciar algo solo es posible cuando se sabe cómo está hecho. Si no, pues no le das ninguna importancia. Yo a veces veo una persona en el metro o en el autobús con un bolso colgado al hombro que me dan ganas de decirle, señora, ¿usted sabe lo que lleva? Usted lleva siglos, milenios de cultura, de aprendizaje de una técnica. Es increíble. Entonces, enseñar a los niños que un jersey que está hecho con un par de agujas o que para teñir pueden utilizar pieles de cebolla, yo creo que es una buena manera de empezar. O realizar talleres ya para intentar continuar en esta línea de que no desperdiciemos agua, de que utilicemos mordientes para fijar los colores que no sean tóxicos, etcétera, etcétera. Y también investigar, claro. Entonces, la etnografía, la etnobotánica, para conocer eso que he dicho al principio, cómo comunidades muy pequeñas han conservado conocimientos para utilizar una planta y llevan miles de años utilizándola y no han perdido ese elemento natural, pues porque realmente o la vuelven a cultivar o el consumo es tan ínfimo que no es depredación. Y luego otra forma de investigar también es la de intentar, mediante análisis, a saber con qué estuvieron teñidos, tejidos tan antiguos como los antiguos tejidos peruanos, por ejemplo. Y eso también es una forma de saber, pues qué podemos o qué no podemos hacer. Ahí. La producción artesanal, de todas maneras, esta es la nuestra, es muy pequeña, tiene un alcance pues de mercadillo, ¿de acuerdo? Y es genial, y es preciosa. Nosotros hacemos calcetines, guantes, lanas, etcétera, etcétera, pero esto, el alcance es muy a nivel de amistades y demás. Entonces, la industria no va a desaparecer. Tenemos que poner el punto de mira en que una producción a media escala es posible y en que esta industria no contamine, que no utilice agua inútilmente y que no contamine. La imagen que tienen en pantalla es del siglo XVIII, es de la enciclopedia. Eso es como se trabajaba en la tintorería de los gobelinos en París, en la manufactura importantísima de los gobelinos, y cómo se sigue trabajando en este momento, en 2022, en la manufactura de los gobelinos en París. Entonces, esta instalación puede producir una cantidad enorme de madejas teñidas, pero es algo con un circuito cerrado que se puede controlar. Y eso, bueno, aquí por ejemplo yo lo he conocido en la Fundación de Gremios, que ya no existe, pero se puede retomar la idea y que se puedan, bueno, pues primero, no consumir agua sino reciclarla y no tirar productos como que parece que no son contaminantes, pero tampoco son como para andar desperdiciándolos. Si se pueden llevar al punto limpio o reciclarlos. Y esta es, bueno, pues las consideraciones que me parecía que hacían al caso en esta ocasión y daros las gracias por presentar esta ocasión de hablar de los tintes. Y conste que soy una fan de los tintes naturales, pero la industria existe. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer.
Yo os invito a seguir todo su trabajo, que es Cultura Viva de la Tintorería en España. Ha investigado muchísimo, tiene libros publicados, es una maestra tintorera, maestra de tintoreras. Y bueno, es un placer tenerla con nosotros porque toda esa sabiduría que tiene, que ahora ha sido unos minutos muy breves, tiene mucho que decir en todo esto. Un placer, Ana. Gracias, Roger, por la asistencia. Continuamos con la jornada y permanecer, si queréis, conectados, ¿de acuerdo? Vamos a pasar si estábamos viendo a Ana, que es nuestra historia, son nuestras raíces. Vamos a pasar a un proyecto que es el futuro. Tenemos con nosotros a Silvia Grau. Ella es la impulsora de un proyecto también seleccionado por Circoax by Circular Innovoster, que se llama Pigmentalia. Silvia Grau es graduada Business Administration por ESADE, con estudios complementarios en tecnología textil. Tiene experiencia en departamentos de desarrollo y sostenibilidad en empresas de farma como Redkit o PepsiCo o Mondelez, y en la actualidad ejerce de técnico I+D y se responsabiliza de la coordinación de proyectos I+D y de sostenibilidad. Y ella ha impulsado y lleva adelante el proyecto Pigmentalia, y ella misma os va a contar de qué va. Como os digo, se trata del futuro, es un paso más allá de preguntarse cómo ir haciendo y circularizando todos los procesos que atañen al textil. Bienvenida, Silvia. Hola, buenos días. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Es un placer estar aquí hoy y poder contaros nuestro proyecto. Como ha dicho Paloma, estamos desarrollando un proyecto dentro del programa de Circoax que se llama Pigmentalia, pero antes de entrar en el proyecto os voy a presentar Grau S.A. Somos una empresa industrial del subsector de tintes y acabados de tejidos textiles, y os voy a enseñar primero un vídeo. A ver si se pasa, sí. Para que veáis quiénes somos y rápidamente os podáis hacer una idea. Walking through the land, pure souls and dreams ahead. Tell the world, here we are. Hey! 1,000 miles away, we've traveled to so far to play. We've put our fears aside. 1,000 miles away from home. Hey! We are the answers by the beat, so every day. Vale, pues nada, ya os habéis podido hacer un poco a la idea. Somos una empresa con más de 150 años de experiencia. Estamos en la zona de Barcelona. Aquí podéis ver algunas imágenes del inicio y bueno, realmente nos podemos considerar expertos en tintes y acabados, que es lo que llevamos haciendo durante todos estos años. Y estamos especializados en tejidos para el sector de la moda y también en tejidos técnicos, un poco en la línea de lo que comentaban los compañeros de Hilaturas Arnau. Hace muchísimos años, cuando empezamos, pues éramos el 100% de la producción era para el sector de la moda, pero actualmente ya hemos ido evolucionando y estamos también trabajando con tejidos técnicos. Por ejemplo, tratamos tejidos que luego sirven para proteger a los bomberos, a forestales, armadas, un poco, o sea, siderurgias, un poco muchos sectores laborales.
Estamos focalizados sobre todo en la calidad y el servicio, pero siempre muy focalizados en innovación y en sostenibilidad. Y en este último punto, en la sostenibilidad, es donde me voy a centrar hoy sobre todo. En nuestro día a día ya hacemos muchísimas acciones que van en esta línea, desde, por ejemplo, bueno, habéis visto en el vídeo o en esta foto que tenemos toda la cubierta de nuestras instalaciones llenas de placas solares, es decir, nos producimos una parte de la electricidad que requerimos o que consumimos. También en cuanto al agua, pues recirculamos una parte del agua que utilizamos en nuestros procesos, es decir, la utilizamos, la tratamos y la volvemos a introducir en nuestros procesos. También tenemos recuperadores de calor que nos sirven para calentar el agua y así no requerir de energía extra para calentar el agua que necesitamos para algunos de nuestros proyectos. También en el caso de los productos químicos, pues utilizamos productos certificados o que están en línea las certificaciones líderes en nuestro sector, como hablaban antes, pues de GOTS, GRS, Ecotex, estamos certificados en todos ellos y por lo tanto los estándares o los productos que utilizamos pues siempre están dentro de estas certificaciones. Pero aún así creemos que tenemos que ir mucho más allá y aparte de todo esto de nuestro día a día, pues también estamos trabajando en proyectos de I+D focalizados en sostenibilidad y uno de ellos es Pigmentalia, que es el proyecto que os voy a contar a continuación. Entonces, como os decíamos, Pigmentalia es uno de los 30 proyectos que forman parte de Circoax y aquí... Pues al final lo que estamos intentando conseguir con Pigmentalia es conseguir un proceso circular en 360 grados. Pero antes de entrar más en detalle, os voy a explicar un poco los diferentes retos o desafíos que identificamos y a partir de aquí pues, surgió el proyecto. Entonces, los 3 de estos desafíos que os comento que vivimos al día a día pues, serían estos. El primero es que los tejidos regenerados representan todavía un porcentaje muy pequeño dentro de los tejidos que tratamos a día de hoy. O sea, nosotros trabajamos para terceros, entonces son nuestros clientes que nos traen los tejidos y vemos que al final un porcentaje muy, muy pequeño son tejidos reciclados. Todavía la gran mayoría son tejidos de origen virgen. Y por lo tanto hay que incidir y hay que ganar experiencia y al final con la mesa anterior ya vemos que nos estamos moviendo hacia allí, pero bueno, era uno de los puntos que queríamos tratar en este proyecto. El segundo desafío es el tema del uso de colorantes ecológicos. Como decía Ana, no porque sea natural significa que sea sostenible, pero aquí sí que hemos estado haciendo una investigación muy amplia para encontrar pues, colorantes tanto de origen natural como reciclados como también biodegradables que podamos utilizar a escala industrial y que bueno, sea nuestro futuro. Al final aquí todavía se requiere de mucha investigación porque lo que es la experiencia industrial en este campo pues, es también muy anecdótica, entonces era también uno de los puntos que hemos estado trabajando con este proyecto. Y el tercer desafío es el tema de recursos. Al final nosotros estamos en una etapa del proyecto que por nuestros procesos se requiere un uso intensivo de energía, de agua, de productos químicos, entonces tenemos que ir buscando la manera, y ya lo hacemos como os he dicho, pero todavía más, de utilizar solo lo estrictamente necesario y ir consiguiendo procesos más óptimos en los que podamos ahorrar energía, agua o productos químicos. Entonces, entrando ya en lo que es Pigmentalia, pues lo que queremos es cerrar el círculo a través de este proceso totalmente sostenible. Partimos de tejidos regenerados, hemos estado investigando desde tejidos reciclados de otros textiles, ya sea pre- o post-consumer, y también reciclados de residuos plásticos. Luego los hemos
tratado, los hemos tintado con colorantes ecológicos. Aquí, como os decía, pues junto a diferentes proveedores o colaboradores expertos en tema de tinturas y de productos químicos, pues hemos ido buscando diferentes gamas para poder investigar en ellas, ya sean de origen natural, de origen biodegradable o por ejemplo, en el caso de origen reciclados, hemos estado haciendo pruebas con pigmentos reciclados de residuos de hierro, por ejemplo, y todo eso hecho en una metodología muy eficiente en la que necesitamos de mucha menos agua, mucha menos energía y menos tiempo, y al final esto se convierte en un ahorro de aproximadamente el 90% de recursos versus otros procesos tradicionales. O sea, realmente al final buscar un poco por todas las patas pues ese proceso más sostenible posible. Aquí simplemente, y centrándome más en la pata de colorantes ecológicos, como decíamos, en lo que sería la parte artesanal, pues sí que es más fácil, a lo mejor, poder utilizarlos, pero a escala industrial, donde nuestros clientes nos piden tiradas de tejidos muy largas, quieren que la continuidad del color sea siempre la misma, que haya una igualación muy buena en toda la tintura, que las solideces de los tintes sean muy buenos. Pues todo esto al final es, yo creo, el reto mayor que tenemos en este proyecto, porque al final pues es esto, o sea, conseguir las mejores solideces, una reproducibilidad total, una igualación total o incluso una gama de colores totalmente extensa, pues es algo que se tiene que seguir trabajando, pero sí que, por ejemplo, en el caso de los reciclados, os voy a poner algunas tinturas y algunas fotos que hemos hecho, vemos que sí que hay una gama de colores que ya podemos conseguir con este tipo de tinturas, pero hay que seguir trabajando para poder conseguir más gama y sobre todo para conseguir que las solideces sean las óptimas. Y nada, hasta aquí mi presentación. Si tenéis cualquier duda, luego lo comentamos. Muchas gracias. Maravilloso el trabajo que estás desarrollando, Silvia, que yo lo conozco bien y que he seguido paso a paso desde hace meses. Creo que te va a dar muchas alegrías. Hemos empezado con una maestra tintorera, el pasado, la tradición, la raíz, hemos visto ahora el futuro y vamos a pasar a ver cómo se trabaja desde lo pequeño los tintes naturales, ¿no? Tenemos con nosotras a Mar Márquez García. Ella ha fundado una empresa que es Humana Ecoprint, es artista textil, nacida en Huelva, hija adoptiva de Aracena y fundadora de Humana Ecoprint, como os digo. Se ha formado en Bellas Artes y diseño textil y ha sido completamente autodidacta en el mundo de la tintura, contando con el apoyo de artesanas como Cecilia Univazo o India Flynn. Los taninos, pigmentos, tintes naturales, la impresión botánica han supuesto su inquietud desde muy joven. Está muy arraigada a su entorno local, en la que ha encontrado una riqueza tintorera única que le ha permitido desarrollarse y sumergirse en la moda sostenible y circular desde esta perspectiva. Además de situar la sede de la empresa en la zona donde está trabajando, en Huelva, dando visibilidad y fomentando una economía local y el empleo. Además de todo ello, es una de las iniciativas miembro de la Asociación Española para la Sostenibilidad, Innovación y Circularidad en Moda, y a la que la hemos invitado hoy a que nos cuente su trabajo. Y a pesar de lo que nos ha dicho Ana, que no tiene por qué ser tinte ecológico sinónimo de sostenible, como veis, ella desde lo local, que estamos convencidas desde la asociación, que es donde hay que empezar a trabajarlo, se puede conseguir esta sostenibilidad teniendo muy en cuenta todos los factores que lo complementan, ¿no? Bienvenida, Mar.
cuando quieras. Gracias. Y disculpad porque tengo esta voz que me he resfriado bastante. Bueno, lo primero quiero dar las gracias a todo lo que se ha dicho hoy por la mañana y creo que llegados a este punto con tanta gente que hay aquí tan joven, espero que se haga una pensada de algún tipo de iniciativa, que es lo más importante. Vosotros, en vuestras manos está llevar a cabo todo este tipo de iniciativas, que seáis conscientes del valor que tiene. Yo, ante todo, soy madre de 2 niñas, el motor fundamental de este cambio, porque yo hace 20 años lo que hacía era pues agotar todo el agua potable del mundo donde estuviese en campos de golf, por ejemplo, ¿no? Hacía una cosa totalmente diferente. En un momento determinado en mi vida tomé la decisión que iba a cambiar radicalmente toda esta perspectiva que hasta ese momento pues creía que era la normal, ¿no? Ir a la universidad, estudias, terminas, acabas en X sitio por vocación. Pero cuando das una reflexión sobre lo que realmente vamos a dejar y lo que os vais a encontrar, da bastante miedo. Entonces, yo después del confinamiento, pues cogí a mi familia y me fui a vivir a la zona norte de la provincia, a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, un sitio precioso. Por un lado, como tanta gente que se fue en ese periodo tan convulso a buscar otros sitios más alejados, y en mi caso fue porque quería materializar desde esa zona rural el proyecto de Humana Ecoprint, porque todo lo que me rodeaba traía muchísimas ventajas, y es que hay muchísima materia vegetal que sin necesidad de ser recolectada, incluso estando en el suelo y rehidratándose, se pueden convertir en una auténtica obra de arte y en un auténtico diseño textil único. Por otro lado, también dentro del mensaje, dentro de lo que son, pues más o menos, grosso modo diría yo, porque creo que algunos, como el de las alianzas que comentaban a Belén, serían también factibles, es uno muy importante, que es el consumo responsable. Entonces, si estamos buscando cómo podemos buscar alternativas, y estamos hablando de upcycling y todo este tipo de cosas, lo más importante es hacer un consumo responsable. Que cada uno se costumice a algo que tenga en casa está perfecto, y que lo cambie, eso lo podemos hacer cualquiera, pero poner conciencia en lo que tenemos y lo que adquirimos también es muy importante. Es como tener en cuenta que la moda lenta, la slow fashion, no viene a dar una respuesta a lo que daba la fast fashion, eso no tiene nada que ver. Queremos que, yo creo que en nosotros está que nos concienciemos de que no necesitamos tantas cosas, y que con algunas cosas y de calidad y que se hagan de forma responsable, creo que se pueden alcanzar unos equilibrios muy importantes. Todo lo que se ha dicho hoy por la mañana me ha parecido interesantísimo. Ana Belén me ha hecho un favor enorme, porque yo lo que básicamente he hecho ha sido usar la técnica que yo hago. Yo hago tintes naturales, pero hago una técnica diferente que se llama impresión botánica. Os voy a enseñar ahora un vídeo que lo utilizo para hacer diseños textiles que tienen que ver con botánica y que te recuerdan a la naturaleza. Es como algo como vestir naturaleza. Y normalmente tanto los tintes naturales como la impresión botánica, digamos que a los tejidos se le tienen que aplicar ciertas sustancias que, si no pueden ser tóxicas, mejor, como ha comentado Ana, que se llaman mordientes, para que haya una afinidad, lo que es el tinte natural y el tejido. Entonces yo, el proyecto empecé con algodón orgánico y no tenía ninguna fuente ni ninguna referencia de si alguna compañera o alguna persona que se dedicara a esto había probado tejidos como el tencel o el ecovero o el cupro, ¿no? Que el cupro no era una alternativa, porque claro, la cochinilla se puede criar y tal, pero hay muchos detractores en corrientes de consumo, como pueden ser los veganos, que están totalmente en contra, aunque sea una plaga que hay que retirar, ¿no? El hecho de que las críen para retirarlas, pues no son muy de agrado. Yo el otro día en un taller, una chica llevaba cochinilla por casualidad, porque habíamos un taller de pañuelos para, el Día de la Mujer del Cáncer de Mama y tal. Me había sobrado, y yo no tiro nada, y lo llevé. Entonces, la chica nada más empezar se fue. Con lo cual, dentro también de los tintes naturales habrán detractores de determinados tintes. Yo en mi caso casi siempre uso todo lo que son vegetales. Entonces yo quería saber qué alternativas tenía a telas como la seda, que a mí no me gustaba usar. Yo quería que toda la base fuera celulósica. Y entonces llegué al cupro. Son tejidos que son caros, son tejidos en los que hay que invertir. Cuando tienes una pequeña empresa, yo soy una pequeña empresa. Yo llevo mi Instagram, yo soy la diseñadora,
y un montón de cosas más. Y aquí estoy con el resfriado hablando de esto y creo que en muy poco tiempo seré capaz en la zona rural donde vivo, para eso estamos premiados como una empresa de impacto social positivo, generar algún empleo y que también la economía local de todas estas zonas rurales se vean favorecidas, porque en muchas de ellas hay mucho negocio que tiene que vinculado con la sostenibilidad y que también hay que de alguna forma rescatar. Entonces yo pues cogí estos tejidos y compré algunos y me puse a hacer pruebas. Yo voy a enseñaros primero un vídeo que tengo en Instagram, que no sé si puedo entrar aquí, para que entendáis lo que es la impresión botánica, porque no es fácil de comprender. Quiero que entendáis que yo cojo plantas, ¿vale? Bien del árbol, creo que tiene muchas, no sé, según Ana me ha gustado lo de la recolección, creo que, o sea, que se pueden coger hojas, pero, por ejemplo, en esta época del año lo que recojo son erizos de castañas del suelo, muchísimas hojas de castaño, muchísimas hojas de roble, muchísimas gallas de roble, mucha materia vegetal que a mí me sirve como fuente de tintura. Y lo que hago con las plantas es que las pongo en una tela, las lío muy bien, las someto a calor y a la hora las saco de una olla y la abro y he hecho un diseño de una camiseta. Voy a intentar enseñároslos, ¿vale? Me dijo él que me tiene que ir a la lupa, ¿era? A ver. Vale. Aquí en Chrome. ¿Puedes escribirme ahí Instagram? ¿Me lo escribes tú? Ay. O pongo un manacoprín o algo así. Es que el vídeo que tengo es un vídeo que quiero poneros al final, pero voy a ver si soy capaz de enseñároslo por aquí para que lo entendáis. ¿Qué dice esto? Vale. ¿Dónde está el inicio de esto? Voy a poneros un reel de una camiseta, ¿vale? Para que conozcáis la técnica y veáis cómo se hace. A nivel diseño textil, por todo lo que he escuchado hoy, me parece fascinante, fascinante y con muchas posibilidades. Pero voy a enseñaros el de la camiseta, por ejemplo, que es uno de los más ilustrativos, para que veáis cómo se hace. ¿Lo veis bien? ¿Lo veis bien? Aquí estoy desenrollando una camiseta de algodón orgánico que ha estado en una olla durante 1 hora y media. Eso que estaba dentro eran hojas y esa es la huella que deja la hoja. Cada una de nuestras creaciones son absolutamente exclusivas. No puedo repetir ningún proceso y, entre otras cosas, porque cada hoja es única. Y así queda un diseño que se pueden hacer mucho y no necesariamente tienen que recordar a botánica, pero esto sería una muestra de cómo hacer una camiseta. Puedo hacer con 20 litros de agua en una olla alrededor de 15 camisetas. Y el agua, si quiero, no la tiro. La guardo para cuando tengo que hacer otra producción. Depende del mordiente, veo cuál es el resultado o no. Es para que un poco os hagáis una idea. Evidentemente, si yo tuviese un taller con unas dimensiones, con un montón de gente trabajando y tal, pues sí, se podrían hacer. Esto se podría convertir en una línea de camisetas extraordinarias, únicas, exclusivas, que puedo pedir con ella lo que quiera, porque es única. O sea, ¿qué pagarías por algo que es único? Pero se hace una reflexión de que vamos a intentar incentivar que el consumo sea lo más responsable posible y las producciones por edición limitada. Voy a volver a la presentación, que creo que está aquí, ¿no? Vale. ¿Aquí no pasa así? Bueno, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que es lo que os he comentado del sitio donde vivo. Vale. La impresión botánica, ya que sabéis lo que hago, nace como una técnica, digamos, o sea, es ancestral, pero es contemporánea, porque solamente hace 25 años que India Flynn en Australia, por casualidad, vio que una hoja de eucalipto se impresionaba sobre una servilleta de tela que el día anterior, que había lluvia, había quedado en el suelo. Y a raíz de ahí se empieza a desarrollar esta técnica. En Huelva también tengo la particularidad de que hay un sitio que se llama Alboreto del Villar, que es un sitio con muchísimas especies de eucalipto
y que tengo el privilegio de tener. Primero porque hay mucho en el suelo, primero porque es un árbol que me sirve absolutamente todo y como fijador la corteza del eucalipto o la hoja del eucalipto como fijador natural a un tejido, con una semana que haya hoja metida en agua me serviría. Entonces, como proyecto que vengo a presentar, aparte del ya que lo que os he comentado, uso circuitos cerrados de agua, las materias son todas tal y las fuentes de energía intento que sean renovables. Por ejemplo, yo ahora mismo en una zona de montaña con todo el calor que hace no me puedo permitir otra cosa que no sea gas. Pero ahora empezamos la época en la que podemos encender leña. Entonces en la finca podemos usar leña para poder llevar a cabo todos estos procesos. El agua que uso tampoco es potable. Ahora mismo no es que el agua abunde, pero el sitio donde vivo tenemos ríos y muchísimas fuentes locales en la sierra que me sirven como agua. No tengo que abrir el grifo de mi casa. Y una vez que yo termino el proceso, como en ninguna parte del proceso ha habido ningún tóxico, el agua, excepto cuando uso como un agua de hierro, que no la suelo echar a sitios que sean como un fregadero, porque puede proliferar el alga adentro, puedo devolverla al jardín. Es decir, que todo el proceso lo empiezo y lo termino igual. Con lo cual, llegué a la conclusión que quería probar este tipo de tejidos que provenían de, como ha comentado antes Ana Belén, que ha hecho muy bien esa introducción, no necesito completarla, y qué pasaría. Entonces, las conclusiones con respecto a la técnica es que el cupro, por ejemplo, es algo que puedo usar, es una muy buena alternativa a la seda y es un tejido que se hace con residuos de algodón, no es desde la madera como pasa con el ecovero y el tencel, como comentaba Ana Belén, y queda un teñido uniforme y se puede lavar y muchas cosas, son algunas conclusiones, ¿no? Ecovero más o menos igual, pero en tencel, por ejemplo, de momento no muestra un teñido uniforme. No casa, no hace el match por mucho interés que le esté poniendo en cuanto a lo que es la técnica y cómo yo lo hago. Y bueno, voy a poneros un vídeo sobre Humana, un vídeo que grabamos para que veáis un poco el contexto donde esta empresa se ha creado. Seguramente voy a establecer contactos con muchas de las personas que he conocido hoy. Os agradezco muchísimo vuestra atención. Os animo a que indaguéis y os animo a que toméis partido y seáis vosotros los que de una forma muy explícita toméis las riendas de este cambio. ¿Vale? Pongo ahí alguna reseña, informe de sostenibilidad de momento no tengo, estoy haciéndolo, no es tan fácil como pensamos, pero bueno, creo que es posible el cambio y creo que es posible sobre todo que nosotros cambiemos un poco el paradigma. Entonces, sin más, os voy a poner un vídeo. ¿No tenemos tiempo, Paloma? Sí. Voy a poneros un vídeo. No sé si se escucha muy bien. La naturaleza esconde colores que no imaginamos. Suelo caminar observando cada hoja en busca de cómo ayudar a revelar sus secretos. El agua de los ríos y manantiales se suman a esta alquimia mágica. Fibras naturales, agua, naturaleza.
Así nacen los tejidos que diseño, un arte único y honesto, que devuelve a la tierra aquello que nos ha regalado. Somos responsables de cuidar y preservar la riqueza de nuestro planeta. ¿Quieres ser humana? Bueno, pues ha sido un bonito broche para toda esta mañana en la que hemos vertido distintas miradas, distintos aspectos de la industria textil que está en completa metamorfosis. Y ahora llega vuestro turno. Vosotros estáis ahí, habéis hecho una labor de escucha activa, espero. Y nos vamos a poner aquí, ¿verdad, Mónica? Toda la gente que ha intervenido a lo largo de la mañana, bueno, los que quedan, Ana Belén me ha pedido disculpas, ha tenido que ir con su director general a una reunión. Y ahora lo que queremos es establecer un diálogo con vosotros, también que nos contéis qué estáis investigando, qué estáis estudiando y cuáles son vuestras inquietudes, ¿vale? Si queremos ser más sostenibles, debemos cambiar este paradigma y hacer un poco lo que sale del reciclado. O sea, de un reciclado, de un postconsumo, no va a salir un color negro plancha o va a salir un color azul marino plancha. O sea, va a salir un color, pues un poco más, una mezcla difuminada con piquitos de colores, que será, pues, el trozo de prenda, pues, tendrá un hilo blanco en la bora, o tendrá una etiqueta azul en otro sitio, o tendrá, pues, se escapará una prenda de otro color, un estampado. Entonces, la prenda final no será lo que estamos comprando ahora en las tiendas, será una cosa diferente, será más rústica, será totalmente... Pero si no aceptamos esto, no podemos hablar de reutilización, de sostenibilidad y de reciclaje. Gracias. No sé si alguno tiene preguntas que hacer o tiene alguna inquietud. Sois todos allí al fondo. Voy yo. Hola, buenas. La pregunta era para hilaturas, porque en términos de reciclado siempre me he preguntado si hay alguna normativa que diga el mínimo de fibra reciclada que debe ir en el hilado. Más que nada porque cuando ves la paleta de productos que te ofrecen las hilaturas, normalmente siempre mezclan hilo reciclado con algo de algodón virgen, por ejemplo, o incluso mezclas de algodón reciclado con poliéster, que ahí ya se liga un poco el asunto en términos de sostenibilidad. Entonces, si hay alguna normativa que eso lo regule. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que está la Global Recycling Standard, ¿no? Que ahí ya pone los límites, pero... Yo creo que normativa no hay. Yo creo que, bueno, como técnico, Joan puede contestar. Es más, evidentemente, si tú quieres un producto reciclado natural, no es adecuado mezclar el poliéster con un algodón, ¿no? O una lana. O sea, tiene que ser compatible o coherente con lo que haces. Sí que para las fibras naturales siempre tiene que haber un porcentaje. El porcentaje es bajo, pues no se puede reciclar un 100%, ¿no? Un 100% capo o un 100%... Es que, a ver, si hablamos de postconsumo, el problema de las prendas es que ya están mezcladas. Ya no puedes separar las fibras de poliéster de las de algodón o de lana.
O sea, tienes que reciclarlo todo junto. Es muy difícil encontrar prendas 100% de algo y muy difícil clasificarlas. Y muy difícil clasificarlas por colores. O sea, hay una escala y al principio está la prenda, pero luego está la materia prima, está el color, es casi imposible. Entonces, cuando hablamos de prendas postconsumo, pues hay que reciclar como se puede. Y a veces pues entran 10 o 8 materiales diferentes, pero no podemos hacer otra cosa que si queremos reciclar. Para las prendas nuevas, lamentablemente se sigue haciendo poliéster. No hay ninguna regulación de eso. Pero lo ideal sería que se hiciera 100% algodón o 100% lana, porque entonces podríamos ya, cuando reciclamos una bien, poner algo biodegradable. Puede ser, pues, ellas, el tencel, o poner, pues, bambú, o poner, pues, fibras biodegradables, porque para no meter fibras sintéticas y que pierda la biodegradabilidad de la materia, ¿vale? Sí, bueno, lo que dicen ellos es verdad, pero también está la certificación Global Recycle Standard, para poder tener esa certificación tiene que tener unos mínimos de material reciclado, ¿vale? Que todavía son muy poquitos, porque, como hemos oído de la mañana, todavía se recicla un porcentaje muy bajo de tejido textil. Lo ideal es, como dicen mis compañeros Francesc y Joan, es que trabajemos con monomateriales, generar eso, pero hay una legislación que te diga cómo tiene que ser un material reciclado, pero sí que existe esta GRS, que es muy famosa, en la que en el que sí que tienes que, no recuerdo ahora cuánto, creo que es un 10%, que ya puedes tener tu sello de GRS, ¿no? No sé si alguien quiere añadir algo. Un 25% me dicen aquí, me chiva Francesc. ¿Estudiáis todos diseño, tecnología textil? Más o menos, ¿no? Un diseñador o diseñadora que quiera desarrollar una línea de producto con fibras o fibras textiles naturales, ¿alguien? O sea, nadie quiere venir a trabajar a Hilaturas Arnau, ¿no? ¿Quién? Espera un momentito. Bueno, para empezar, no me miren raro, esta es la mascota de nuestro salón y siempre la cargamos a todo sitio. Yo quería compartir algo. Hace muchos años vi un video, no recuerdo, justo ahorita lo estaba buscando, sobre una empresa de botellas de agua que convertía las botellas o las tapas de las botellas en filamento y con eso creaban casacas de plástico impermeables que iban destinadas a poblaciones que vivían en una zona de cambios climáticos extremos, de mucha lluvia y tal. Y no sé si eso en algún momento podría hacerse en gran escala o no.
Buenas tardes. Tengo una pequeñita marca artesanal aquí en Valencia y bueno, me dedico al tema de los tejidos naturales. También tengo una línea en la que estoy formándome, investigando los pigmentos naturales, también la técnica del ecoprint. Y bueno, lo que comentabais de que os exigen vuestros clientes, ¿no? El mismo color o en tiradas tan largas el mismo color, pues también estoy de acuerdo que debería de cambiar, que se debería de, no sé, educar a esos clientes, porque a mí lo que me gusta es un poco la personalidad de esos tejidos y que no sean todos iguales y que pues ese metraje de tejido, si tiene un color mostaza, pues si aquí es más oscuro y en el metro 15 es más clarito, pues que eso sería también una cosa que no sé, si es cuestión vuestra como profesionales o ellos como consumidores, pero que en eso está la diferencia, no ir todos iguales vestidos como si fuéramos o como somos, pues eso, a nivel ejército, no sé si me explico. Entonces, de ahí también viene la personalidad y la diferencia en los tejidos. No sé, eso va a depender siempre del mercado y las exigencias que tenga el mercado al que va destinado cada producto. Se puede hacer todo a quien lo dirijas. Quien busca uniformidad, evidentemente, no podrá, o dudo, que pueda ir al reciclado y la tintura de estos productos reciclados, porque cada uno va a comportarse de una forma diferente. Entonces, va a ser imposible ni siquiera parecerse, ¿no? Yo, por ejemplo, la americana que llevo no me gustaría con 2 tonos de mangas, uno cada manga, por ejemplo. Para otro tipo de prenda a lo mejor sí. Y en cuanto a lo que decías sobre la utilización de mayor cantidad, o por ejemplo de un algodón reciclado que fuera 100% reciclado, o sea, técnicamente siempre lo digo entre comillas, es imposible. Siempre el algodón tiene que reforzarse por la longitud, para el proceso de hilatura tú necesitas una longitud mínima para poder hilar. Entonces, si el algodón está ya muy castigado en cada proceso de recuperación, castigas la materia, cada vez se hace más corta. Entonces, por sí misma no puede hilarse, necesitas poner un poliéster, por ejemplo, para poderlo hilar. Entonces, ese 100% reciclado no existe. Y luego también lo que comentabais de que las empresas están mezclando materias y no hay, no digo marcas, pero cualquier marca, cogéis la etiqueta y tiene 4 o 5 componentes diferentes. Eso lo puedes reciclar, sí, por ejemplo, para fabricar moquetas para coche, por decir algo. Todo tiene una utilización. Sí que se puede reciclar, pero no para fabricar un producto que quieres que sea 100% lana o 100%. Eso está mezclado y no se puede separar. Entonces, ¿pero se puede reciclar eso? Se puede reciclar. ¿Para qué? Pues nada, a lo mejor, como te digo, una moqueta para una feria o para el interior de un coche o para un aislante térmico o acústico. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud que tengáis de todo lo que se ha hablado hoy en esta mañana? Sí, claro. Había un tuit esta mañana de modaes.es que hablaba sobre que había un incremento de un 300% después de la pandemia del fast fashion. Entonces, bueno, pues planteémonos si eso es el futuro o qué podemos hacer nosotros, ¿no? Sí, bueno, eso es una gran problemática. Justo hace una semana yo estaba en Cáceres, también con Moda España, no Moda Es, no la editorial, sino Moda España, con Carmen, y hablábamos de todo esto, ¿no? Yo creo que el problema aquí es que hay una legislación muy laxa en cuanto a la fast fashion y el low cost. Lo mismo que y la gente más joven, no ya vosotros, sino gente aún más joven, se está echando en masa a la ultra fast fashion, a lo que puede significarse.
Y es que no hay barreras para que eso pase. Lo mismo que han prohibido publicidad de azúcares para los niños o el tabaco o la publicidad de tabaco o el alcohol, ese tipo de publicidad al alcance de la gente más joven, de una industria que contamina, que un uso intensivo de los recursos, que encima trabaja con explotación infantil, trabajo infantil o con salarios muy bajos, eso tendría que tener unas barreras muy fuertes, ¿no? Y eso no está pasando. Entonces, el artículo no lo he leído, pero lo que dice me lo creo totalmente, porque ahora mismo hay un ataque brutal de la ultra fast fashion. Es que ya no es fast fashion, es que es ultra fast fashion. Es decir, que hemos llegado a unos límites, y eso vosotros que estáis viviéndolo muy de cerca también tendríais que servir de muro de contención, ¿no? Y de tratar de hacer barrera contra todo esto. Evidentemente tendréis que consumir menos ropa, pero tendréis que consumir una ropa de mayor calidad y consumir menos y consumir mejor, customizar vuestra ropa, la segunda mano. Todo eso tiene que ir de boca en boca, ¿no? Para que esto no pase, porque está haciendo un daño tremendo. El año pasado la presidenta de la Comisión Europea hizo unas declaraciones que fueron muy famosas, ¿no? Dijo: la fast fashion y el low cost es veneno para el planeta. Pero aún así las grandes multinacionales tienen mucho poder y se siguen colando, ¿no?, en nuestras vidas. Bueno, iba en la misma línea, ¿no? Al final siempre se etiqueta al sector textil como algo sucio, que contamina, feo y que te da grima. Bueno, yo lo que sí que me gustaría trasladar es que vierais lo que hemos comentado hoy todos, que es una oportunidad, ¿no? Al final es una industria que necesita cada vez más diseño, más tecnología, más ciencia. O sea, no es un sector muerto ni mucho menos, es un sector en auge, pero en esta nueva línea, en diseño, en tecnología, en saber un poquito más. Y entonces se necesitan perfiles con conocimientos para incorporarse a las empresas. Creo que las empresas me lo pueden corroborar, cada vez más con mayor formación, ¿no? Y en eso, bueno, tenéis una oportunidad, tanto de formaros, tanto aquí, nosotros en la UPV tenemos formación textil, tenemos un máster de ingeniería textil, al igual que lo tienen en la UPC, en Tarrasa. Nuestro compañero de Tarrasa también ofrece un máster parecido al nuestro, y entre unos y otros, solo 2 en España, pues van a contribuir a aportaros esa formación que puede haceros diferenciaros por esos conocimientos para incorporaros a cualquier empresa del sector. Yo siempre digo que hay que utilizar todas las bondades que nos ofrece la tecnología, que hemos avanzado muchísimo en eso, de cara a la naturaleza, que trabaje por la ecología, que trabaje por la naturaleza, que esa tecnología que ya tenemos aquí sirva para recuperar. Ahora estamos hablando de una moda regenerativa que cure el daño de décadas de daño medioambiental textil, ¿no? Y que eso juegue a nuestro favor y juegue a favor de la biodiversidad del planeta. Chimpún. Un aplauso a Paloma. Muchísimas gracias a todos y un placer haber compartido esta mañana con gente tan importante y tan interesante, que está poniéndose en bandeja el camino, facilitándoos. Acaban de ofrecer trabajo con Hilaturas Arnau, lanzaros a su cuello. Y bueno, seguir lo mismo que he dicho con Ana Roquero, que ella ya es bastante mayor, que sigáis su recorrido, que investiguéis, que curioséis, que también investigar del trabajo de todas las personas que hoy nos han acompañado, porque os van a enseñar mucho. Muchísimas gracias.